Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos y familiares? Hoy nuevamente reciban un cordial saludos de parte de su amigo, su hermano en la fe, su amigo Gustavo Barajas. Soy su servidor, queridos amigos. Hoy martes 8 de noviembre vamos a compartir nuevamente la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y la palabra de nuestro Dios, hoy, bueno, el título de nuestra lección del día de hoy lleva por título Muchos se levantaron con él, ¿sí? Recordemos, queridos amigos, que estamos hablando acerca de la resurrección de Jesús, del sacrificio que vino nuestro Señor Jesús a hacer por cada uno de nosotros. Sí, vamos a hacer una oración para comunicarnos con nuestro Dios y para pedirle su dirección y así poder estudiar su palabra. Oremos, queridos amigos. Señor y Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos, Padre Eterno, nos dirigimos a usted dándole las gracias por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. Padre, en estos momentos nos dirigimos a usted suplicando su perdón también por todas nuestras faltas. Y Padre, en estos momentos muy en especial suplicamos su santa dirección, ya que en estos momentos nos disponemos a abrir su santa palabra. Le suplicamos y le rogamos, Padre eterno, por favor, que usted nos ayude a entender su palabra, que su Espíritu, oh Dios eterno, sea sobre cada uno de nosotros, que su Espíritu, Padre eterno, nos ayude a discernir, que nos ayude a encontrarle el sentido de su palabra, que podamos entender y comprender su mensaje. Humildemente se lo suplicamos y se lo rogamos en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, vamos a iniciar pues con nuestra lección del día de hoy, nuestra lección de escuela sabática, y hoy lleva por título Muchos se levantaron con el martes 8 de noviembre. Dice, y he aquí el pelo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos eh, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sí? Eso lo vemos en Mateo 27, 51 al 53. Ahí pueden buscar en sus Biblias, queridos amigos, en Mateo 27, 51 al 53. Ahora, dice la pregunta, ¿qué nos enseña este increíble relato sobre la resurrección de Jesús y lo que logró? ¿Qué nos enseña, queridos amigos? Aquí la palabra de nuestro Dios nos dice que cuando Jesús irá, vayamos al libro de Mateo, capítulo 27, vamos a estudiar el versículo 50 y 51. Dice aquí la palabra de nuestro Dios así. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ese acontecimiento sucede cuando nuestro Señor Jesús termina ahí de vivir, ¿sí? Cuando da las últimas palabras, ¿sí? Por eso dice más, Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El 52, y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos santos que habían dormido. ¿Sí? Se levantaron. Ahora, vemos este acontecimiento sucedió cuando nuestro Señor Jesús dio sus últimas palabras, cuando terminó, ¿sí? Cuando murió, ¿sí? Dice que la tierra tembló, ¿sí?
muchas rocas se partieron, el templo se rasgó, ¿sí? Ahora, nos enfocamos allí donde dice que muchos sepulcros, dice de muchos santos, ¿sí? Que habían dormido, dice que se abrieron, ¿sí? Ahí encontramos, queridos amigos, que se abrieron los sepulcros, ¿sí? Quedaron abiertos. No exactamente en ese mismo momento resucitaron, sino que quedaron abiertos en ese entonces, ¿sí? Ese día, a ver, fue viernes, sábado, domingo. Ese día viernes, cuando Jesús murió, dice que hubo ese temblor, ese gran terremoto, y los sepulcros se abrieron. Ahora, ahí quedaron abiertos. Pero al día domingo, el principio del día de la semana, cuando nuestro Señor Jesús resucita, dice que nuevamente hubo que un gran terremoto. Lo vemos en el 28:2. Dice allí, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces ahí vemos que hubo otro terremoto. Hubo otro terremoto. ¿Sí? Sí, queridos amigos, entonces aquí vemos que en ese terremoto, cuando el ángel de nuestro Dios desciende, ¿sí? Para ir y remover la piedra, ¿sí? Te digo, hubo un terremoto. Entonces ahí es cuando nuestro Señor Jesús resucita y todos aquellos de quienes habían quedado ya abiertas sus tumbas resucitan también, ¿sí? Para dar testimonio, ellos mismos dan testimonio de la resurrección de Jesucristo y también que ellos fueron resucitados cuando al ver la gente que de conocerlos que ellos ya habían sido muertos, entonces es una evidencia más de que Jesús resucitó. Es una evidencia para creer así de la resurrección, que existe la resurrección. Ahora, en estos santos resucitaron glorificados como testimonio de la resurrección del propio Cristo y como prototipos de quienes resucitarán en la resurrección final. ¿Quiénes serán los que resucitarán en la resurrección final, queridos amigos? Todos aquellos que acepten a Jesús como su único y suficiente Salvador. Por eso le invito, querido amigo, amiga que me escucha, que se prepare, que acepte el sacrificio de nuestro Señor Jesús y también que dice la palabra de Dios, ven y pongámonos a cuentas. Entonces debemos de ponernos a cuentas con nuestro Dios, ¿sí? Permítanme un segundo. ¿Sí? Debemos ponernos a cuenta con nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, ¿sí? Como les digo, debemos aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sí? Dice, por tanto, inmediatamente después de la resurrección de Jesús, muchos judíos recibieron evidencias poderosas para creer en su resurrección y por lo tanto aceptarlo como su Salvador. Y eso hicieron muchos, incluso muchos sacerdotes. Entonces, queridos amigos, ¿sí? Nosotros, usted y yo debemos de prepararnos para estar y formar parte de esa resurrección final. Si es que cuando nuestro Señor Jesús venga y nosotros ya estemos descansando, ¿sí?
ya estemos sin vida ya en esta tierra, podamos resucitar. Y si Dios nos da la licencia de seguir con vida, vamos a ver a nuestros familiares que ya se fueron al descanso, ¿sí? Y que ellos antes de morir se arrepintieron y aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Vamos a ver todos aquellos nuestros familiares que ya se han adelantado, o como les decía, si nosotros ya estamos en el descanso, vamos a resucitar para una vida eterna, para recibir la vida eterna. Pero por eso, querido amigo, debemos prepararnos, debemos aceptar a Jesús. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice en Hechos, capítulo 6, versículo 7. Vamos a la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 6, versículo 7. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Perdón, estoy leyendo una cita que no es, es Hechos capítulo 6 y yo estoy en Hebreos. A ver, Hechos capítulo 6. Disculpen ustedes, queridos amigos. Ahora sí vamos al libro de Hechos capítulo 6, versículo 7. Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, queridos amigos, vemos que hubo sacerdotes, los que estaban en contra, ¿sí?, de la creencia de Jesús. Vemos que hubo sacerdotes que se doblegaron, que creyeron a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque vieron sus ojos lo que había acontecido, ¿sí? Y creyeron. A veces, queridos amigos, así somos nosotros. No queremos creer hasta no ver, ¿sí? Lamentablemente el ser humano es así. Pero, queridos amigos, nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios. Sí, porque dice la palabra de nuestro Dios que fue inspirada por mismo Dios. Sí, todo lo que hay aquí, sí, es palabra de Dios. Entonces, si nosotros creemos en su palabra, es así como vamos a prepararnos, como vamos a darnos cuenta de muchas cosas que lamentablemente no conocemos. Hay ciertas cosas que a mí me falta mucho. Yo en realidad no sé nada. Sí, así le digo, honestamente. Me hace mucha falta por aprender más de la palabra de Dios. Por eso, queridos amigos, debemos de estudiar día con día la palabra de Dios y así ir creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Tenemos ya una última pregunta. A ver, antes, humanamente hablando, los principales sacerdotes y los ancianos tenían grandes ventajas, tenían el poder religioso de la nación e incluso pudieron convencer a las autoridades romanas y a las multitudes para que los ayudaran con sus planes, pero se olvidaron de que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. La existencia de esos santos resucitados contradecía e invalidaban sus mentiras. Aquí vemos cómo los principales sacerdotes querían ocultar esa verdad. ¿Sí? Vemos el día de ayer nos habló que hasta se les pagó a los soldados que estaban a cargo del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Estaban en la guardia de su tumba. ¿Sí?
Vemos que dieron bastante dinero para que ocultaran la verdad y dijeran una falsa verdad. Y ahora aquí vemos que los sacerdotes tenían grandes ventajas. ¿Por qué? Porque pues ellos eran personas importantes, pero se olvidaron de que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Entonces la existencia de esos santos resucitados contradecían sus mentiras de los principales sacerdotes. Por eso hubo ciertos resucitados para que hablasen, ¿sí? Y se les creyera. Ellos daban testimonio de que habían sido muertos y ahora son resucitados juntamente con Cristo, ¿sí? Eso es una evidencia. Entonces por eso hubo un gran número que creyeron. Ahora sí vamos a la última pregunta. Dice, por más difíciles que puedan ponerse las cosas ahora, ¿por qué podemos confiar en la victoria final de Dios en nuestro favor mientras todavía luchamos en este mundo caído? ¿Cómo podemos confiar en la victoria final de Dios en nuestro favor? Queridos amigos, hemos visto que existe la resurrección. Hemos visto que desde el Antiguo Testamento hubo personas que fueron resucitadas por Eliseo y por Elías. Por Jesús cuando vino, ¿sí? En su ministerio andaba resucitando muertos, resucitó el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, la hija del príncipe, la hija de Jairo, ¿sí? Vemos que desde ahí marcaba ya una resurrección. Ahora cuando vemos Jesús que resucita, no queda más duda, querido amigo, que existe la resurrección. Y como vemos, cuando Jesús resucitó, resucitaron muchos también de los santos que habían ido al descanso, que se encontraban muertos, que se encontraban durmiendo, dice allí la palabra de Dios, que ellos resucitaron para dar evidencia, ¿sí?, de que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, vive y reina para siempre, ¿sí? Entonces no tenemos por qué dudar. Eso nos va a llevar a confiar, ¿sí?, de poner nuestra esperanza, nuestra fe en la esperanza, en la cual todos tenemos esa esperanza que es la resurrección, la vida eterna, que un día iremos a morar con Cristo Jesús. Esto ha sido el mensaje de este día, querido amigo, amiga que me escuchas. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor y Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos nos dirigimos a usted dándole las gracias, oh Padre Eterno, porque nos ha permitido estudiar en estos momentos libremente su palabra. Ayúdanos, Padre, a que cada día, Señor y Dios, podamos servirte, podamos seguir creciendo nuestra fe, seguir creciendo espiritualmente. Por eso le suplicamos de esa sabiduría que solo usted lo puede dar, de ese conocimiento de su palabra que solamente usted lo puede dar. En sus manos encomiendo a cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están detrás de esa pantalla, y en sus benditas manos también me pongo. En el nombre de Jesús, todo esto lo suplicamos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, y nos vemos para la próxima.